Volnovaja, República Popular de Donetsk, una localidad muy castigada por los combates. Aquí se repite, eso sí, con algo más de frío porque ya estamos en otoño, la imagen que ya hemos visto con mucho más sol en Mariupol. Bombardean, pero ya veis, las obras siguen adelante. Aquí hay dos edificios de 5 plantas cada uno, 45 pisos, uno y otro 90 pisos en total. Uno será entregado ya en nada, 2 semanas quedan, y planean entregarlo en diciembre. Se trata de un proyecto muy grande que supondrá un barrio entero. El plan total supone unos 7 edificios más con todas las infraestructuras para la comodidad de sus habitantes. Sitios para que los niños puedan jugar, farmacias, tiendas, en definitiva. Hace muchísimo frío en la calle, pero a mí estas imágenes ya sabéis que me calientan el alma y el corazón. Vamos a entrar dentro para que pueda enseñaros el piso piloto de aquí, de estos 2 edificios que muy pronto recibirán a sus primeros habitantes, a los ciudadanos de Volnovaja, que desgraciadamente han perdido sus viviendas y que por suerte podrán recuperarlas muy pronto. Casi se me olvida, esta construcción también se ha realizado en tiempo récord. Empezaron en agosto y ahora, pues ya veis, esto está ya avanzadísimo. En noviembre esto se entrega, esto tendrá que esperar hasta diciembre y justo después empezarán a construir aquí los bloques restantes. La reconstrucción marcha a pasos agigantados, lo cual no puede no alegrarnos a todos y sobre todo a los ciudadanos de aquí, que han sufrido tantísimo y que por fin podrán disfrutar, espero, de esta nueva etapa en tiempos de paz. Ya veis, me han dejado entrar y voy a poder haceros un pequeño room tour de cómo serán más o menos los pisos de aquí. Es cierto que ahora mismo están trabajando prácticamente día y noche para poder terminar estos edificios, de modo que pues está todo como un poco desordenado. Detalles curiosos que me encantaría comentaros. Estos pisos se entregarán ya directamente amueblados para entrar a vivir. Aquí habrá todos los electrodomésticos, habrá agua, calefacción, electricidad, hasta internet, todo lo necesario para directamente entrar a vivir, incluidos, repito, los muebles y los electrodomésticos. En definitiva, aquí están pensando muchísimo en aquellos que lo han perdido todo e intentan reponerlo en la medida de lo posible. Bueno, estoy en Volnovaja, República Popular de Donetsk, y voy a intentar haceros una especie de room tour por estos edificios que serán entregados muy pronto. De hecho, creo que todavía le queda algo más de tiempo de construcción. El de enfrente lo entregan en noviembre. Recibirá a sus inquilinos en diciembre de este año. Empezaron a construir ambos en agosto. Vamos, que en tiempo récord tienen estos edificios prácticamente terminados al completo. Vamos a verlos. Es como una especie de terraza que hay aquí. Y mientras tanto os voy contando las peculiaridades de esto. Aquí estará la cocina. Lo más importante y lo más interesante, creo, estos pisos se entregarán completamente amueblados. Ya veis, la cocina ya están empezando a montarla. Y también incluirán electrodomésticos. Aquí hay un baño. Hay como un poquito de desorden porque están trabajando prácticamente día y noche para poder entregarlo todo a tiempo. Fijaos, aquí se repite una de las imágenes, por un lado, más tristes y por otro más esperanzadoras. Ahí, enfrente.
están los edificios de Volnovakha completamente destrozados a consecuencia de los combates. Y aquí ya están los nuevos pisos que muy pronto verán a sus primeros inquilinos. Aquí hay pisos de una habitación, 2 y 3. Se entregan, repito, completamente equipados. Internet, agua, calefacción, todo lo necesario para entrar a vivir. Los muebles incluidos. Y bueno, pues ya veis, aquí hay de hecho 2 terrazas. Vamos a salir a esta para que podáis ver la imagen de la que os hablo con aún más claridad. Esto, ventanas nuevas, paredes recién construidas, es la imagen de una nueva ciudad de Volnovakha, una imagen que espero cada vez sea más real, porque aquí de momento solo hay 2 bloques, pero se planea construir 7 más. Y aquella de ahí es la imagen que los ciudadanos de esta ciudad espero que olviden muy pronto para centrarse en esta otra que representa futuro y esperanza. Otro detalle muy importante es que estos pisos están ya completamente adaptados a la normativa rusa, de modo que cuentan con todo lo necesario para que aquí puedan vivir personas con movilidad reducida. De hecho, aquí, si os fijáis, se repite también la imagen que ya hemos visto en Mariupol. No hay ningún tipo de desnivel. Esto se hace para que pasar de una habitación a otra sea fácil, incluso si se va en silla de ruedas. Estoy tan feliz. Estaba muy estresada hoy y además es que el tiempo como que no acompaña, pero esto, fijaos, esto es una maravilla, ¿no? Mirad, es que esto, bueno, todavía es que tienen que colocar cosas aquí, de verdad, trabajan a destajo, es impresionante lo que hace, lo que hace esta gente, pero de verdad, es que pasar, ¿ves? Ya están aquí organizando, pasar de eso, ¿veis los agujeros en los edificios? A esto, en tan solo unos meses, igual a alguien le parece una tontería, pero a mí me parece un milagro. Y me alegro muchísimo de ver este contraste cada vez más y en cada vez más ciudades. Es una época muy bonita la que empieza ahora en muchos sitios de Donbass. Espero que pronto en todos y cada uno de los rincones de Donbass.